ahora sí estamos en el stand del Club Peugeot Clásicos de Argentina, donde, como pueden ver, está prácticamente dedicado al modelo estrella que este año está cumpliendo 50 años, que es el 504. 504 es uno de los autos más icónicos que representa Peugeot en Argentina y en el mundo también, porque no nos olvidemos que a través de los años este modelo fue el segundo más fabricado después del 205. Así que si me acompañan vamos a ver un poquito cada uno de los modelos y a contar un poco de la historia del 504. Bueno, este es uno de los primeros 504 como los que se fabricaron en Argentina. Recordemos que el 504, como bien dije, que se están cumpliendo este año 50 años de vida, evidentemente fue lanzado en 1968 en Europa y al año siguiente recién llegó a nuestro país, o sea, tan solo un año después del lanzamiento, y aprovechando que en ese 1969 el auto era consagrado como auto del año en Europa, sobrepasando por ejemplo a modelos como el BMW 2002 o el primer Audi 100, el 504 llega a Argentina, se empieza a fabricar en una única versión que se le denominaba simplemente Peugeot 504 y venía con un motor de 1.6 o 1600 centímetros cúbicos. Para mantener la tradición, era un auto que había sido diseñado por Pininfarina, lo mismo que había pasado con el 404 y con el 403, los dos antecesores en cuanto a segmento de este vehículo, y llegaba con unas líneas completamente diferentes. Si uno pone lado a lado un 404 con un 504, la diferencia parece de décadas y un auto reemplazaba al otro, pero bueno, esa era la evolución que se mostraba en aquel momento. En 1970 llegaron las primeras versiones que ya tenían denominación, no solamente se llamaban 504, sino que empezaron a denominarse 504 SL y 504 GL, que tenían respectivamente motor 2 litros y motor 1800 centímetros cúbicos. También aparecieron detalles estéticos nuevos, como por ejemplo el cambio de llantas, cambio de faros, asientos más confortables. Bueno, en 1977 aparecen dos grandes novedades dentro de la gama del 504. Una es la incorporación de una versión diésel con el conocido motor Indenor X2D de 70 caballos y la otra es una versión deportiva. Recordemos que el auto para ese momento ya estaba compitiendo en distintas categorías, una era el turismo nacional y por eso Peugeot, aprovechando el éxito del modelo en dicha categoría, lanza una versión denominada 504 TN, que TN ni más ni menos significa turismo nacional. El auto tenía un look más deportivo, se ofrecía en dos colores, uno es este, que son colores muy vistosos, el otro era un naranja también muy extraño, tenía franjas decorativas, del motor de 2 litros de 99 caballos, habían hecho unas cuantas modificaciones o mejoras, un carburador más grande, mayor relación de compresión, que le hacían entregar 110 caballos de fuerza. En el año 83, como ya dijimos anteriormente, 504 deja de fabricarse en Europa y deja de fabricarse con la estampa y con la línea de este 504 que tenemos aquí al lado, salvo que el modelo europeo ya hacía varios años que tenía manijas embutidas y no tenía estas manijas con botón. Entonces, en 1983, para mejorar el modelo, para modernizarlo, la firma Peugeot decide hacer un restyling que fue único para nuestro mercado y que es este que tenemos aquí, denominado también GR. Esta versión exactamente es la GR-TN, que yo les decía que es la versión deportiva del modelo que siguió a esta y que es muy buscada también porque son muy pocas las unidades que se fabricaron. Las diferencias con el modelo anterior las vemos a simple vista. Los faros de posición y giro que estaban puestos en el panel de frente pasan a estar en el paragolpes y el paragolpes pasa a tomar un protagonismo más grande en la trompa, es más voluminoso y aparte es una hoja de metal con punteras plásticas
acorde a lo que se vendía en la época. Recordemos modelos como el Ford Taunus y demás que tenían este tipo de soluciones. El auto también incorpora espejos adosados a la carrocería, molduras plásticas. En este caso del GRTN, las molduras plásticas son reemplazadas por una pequeña moldurita y la parte baja está pintada en un color gris oscuro, y ese color gris oscuro es el que predomina en todo el auto, porque tanto el alerón como las manijas de puerta, todos los embellecedores y mismo la hoja de paragolpes, que en el GR común era cromado, en este auto pasa a ser gris oscuro para darle un poco más de deportividad. La cola también vemos que cambia, o sea, cambia el panel de cola, los guardabarros y la tapa de baúl sigue siendo lo mismo. En definitiva, bueno, el auto se trató de modernizar, ya era un auto que tenía sus años, pero el público lo seguía buscando, así que el 504 siguió evolucionando. Entre 1980 y 1981, esto muy poca gente lo sabe, Peugeot fabricó esta versión, la versión rural, aquí en Argentina. Lo hizo con el motor 1.9 de 77 caballos únicamente, mientras que en Francia hubo otras versiones con motor diésel. Incluso también, como esta versión es una versión francesa, podemos ver que también estaba la opción de la caja automática, e incluso a través de la firma Dangel, que terminó siendo una subsidiaria de Peugeot, era una empresa independiente que se especializaba en transformar vehículos de tracción simple, en este caso tracción trasera, a tracción integral. Empezó a trabajar con Peugeot y luego fue absorbida por Peugeot. Los productos eran muy buenos, así que de esta silueta rural también hubo versiones todoterreno o 4x4. Ya podemos ver cómo este auto es de principios de los 80, que toma, por ejemplo, algunas cosas en el interior del Peugeot 505, que también recién se empezaba a lanzar en el mercado europeo y llegaría en 1981 a nuestro país. En principio para reemplazar al 504, después terminó conviviendo, como pasó también entre el 504 y el 404. Un detalle interesante para que puedan apreciar que el modelo es un modelo francés es esta chapita que tiene adosado al guardabarro del lado derecho. En Francia todos los vehículos que son de trabajo o vehículos de carga tienen una placa identificatoria o tienen que tener pintado en el lateral derecho en algún lugar. Lo hemos visto también en los Meari cuando estuvimos en los festejos de 50 años en Francia a principio de año. Tienen que tener detalles de la carga, o sea, cuánto pesa el vehículo, qué carga puede llegar a transportar y demás. Es una reglamentación, pero bueno, esto destaca que el vehículo no es un vehículo nacional. Otro de los vehículos que son extranjeros en este sector son las dos Peugeot Coupé y Cabrio 504 de Pininfarina, que llegaron en el 71, y con esto se completaba una gama bastante amplia de siluetas, porque Peugeot ya tenía el sedán, tenía la rural y tenía la pickup con 2 y con 4 puertas, o sea, cabina simple, cabina doble, y agregaba también, y como no podía ser de otra manera, con diseño de Pininfarina, una coupé de 2 puertas y un convertible de 2 puertas que extrañamente utilizaba muy poco de las líneas del 504 convencional, porque adoptaba una trompa completamente nueva, más aerodinámica. Obviamente las puertas son distintas, son un poco más anchas. Las manijas de puerta también, si bien son las manijas embutidas, son distintas a las del sedán, porque el bocallave lo tiene al lado en vez de tenerlo abajo como tenían los modelos franceses y los modelos nacionales a partir del 78, creo. Y obviamente la cola también era completamente distinta, con faros distintos. Fíjense ustedes que, bueno, los paragolpes también eran distintos. Bueno, había un montón de soluciones que Pininfarina había tomado específicamente para este modelo, que tuvo 2 evoluciones. Como eran modelos bastante caros, lo que tenían eran equipamiento full, incluso no solo en lo que
respecta a confort, como tapicería de cuero, aire acondicionado y demás, sino que también estos Peugeot incorporaron rápidamente inyección electrónica de combustible, algo novedoso para la época, llantas de aleación, bueno y demás. En definitiva, el 504 se siguió fabricando a nivel mundial hasta el año 2006 en Nigeria. Se fabricaron más de 3.700.000 unidades, de las cuales casi 500.000 fueron fabricadas acá en Argentina.